más tecnología, más trabajo. Ahora nos metemos en un tema siempre muy discutido y que hace salir a la luz el poco conocimiento que existe en nuestra sociedad sobre la influencia de la tecnología que avanza sobre los empleos. Sucede que mucha gente piensa que a más tecnología, menos empleos, pero eso no es verdad. Vamos a analizarlo. Un informe del Banco Mundial analiza el impacto en el mercado laboral de las inversiones en tecnología. El informe en cuestión, titulado Los empleos del mañana, tecnología, productividad y prosperidad en América Latina y el Caribe, en el mismo, el organismo multilateral refleja una serie de investigaciones realizadas en Argentina, Chile, Colombia y México sobre cómo impactan en el mercado laboral las inversiones en desarrollos tecnológicos para el mundo de los negocios. Las principales conclusiones del Banco Mundial indican que, al adoptar una mayor medida las tecnologías de información y comunicación, el aumento de productividad termina impactando en más producción de los trabajadores poco especializados. Específicamente, las empresas manufactureras en Argentina que invirtieron en tecnologías de la información y comunicación mostraron un aumento de trabajadores tanto calificados como no calificados. La producción puede aumentar lo suficiente como para multiplicar el número de empleos para todas las tareas y tipos de habilidades, siempre que el contenido de la tarea poco especializada siga siendo un complemento de las nuevas tecnologías y que las ocupaciones relacionadas no sean completamente automatizadas y reemplazadas por máquinas. Para resumir la idea hasta acá, a más inversión en tecnologías de la información y la comunicación, habrá más producción, habrá más productividad, y habrá mayor generación de servicios para la población y así se generan mayor cantidad de empleos nuevos y los empleos existentes, así sean de baja calificación, mejoran tanto en cantidad como en calidad. El informe también deja bien en claro que el avance en productividad y crecimiento inclusivo depende de que haya políticas públicas claras, sostenibles en el tiempo, adecuadas a los tiempos modernos. Aquí surge un problema para nuestro país porque es de los que más impuestos cobran en el mundo a la producción. Específicamente para la Argentina dan estos datos. En promedio hubo un crecimiento del 60% en el empleo de empresas que invirtieron en tecnologías de la información y la comunicación. Empresas que invirtieron en tecnologías de información y comunicación reportaron que en 5% de los casos esas inversiones llevaron a reemplazar trabajadores, mientras que en el 32% de los casos los llevó a crear nuevos puestos. Argentina ocupa uno de los últimos puestos en América Latina en lo que se refiere a comunicaciones. De 20 países monitoreados estamos en el puesto 15. Los altos impuestos cobrados en nuestro país retrasan en 1,2% de crecimiento per cápita del PBI por año. Es decir, y para clarificar el asunto, en la historia de la humanidad la tecnología ha ido mejorando siempre. Fue para mejor creando más fuentes de trabajo, más y mejores productos y servicios para las personas.
Lamentablemente mucha gente no sabe estas cuestiones y entonces tiene una opinión equivocada. Y eso es grave porque influye en la acción ciudadana como cuando vota. Esto frena en mucho todo tipo de acciones tendientes a mejorar la vida de la gente y posicionar mejor a nuestro país en el mundo en pleno siglo XXI. Y es más grave cuando el desconocimiento de estos temas tan importantes también está en nuestros representantes. Por ejemplo, en los últimos días dimos varias noticias respecto de ciudadanos y representantes que ignoran estas cuestiones y toman decisiones equivocadas, como los que se oponen a las inversiones para mejorar el aeropuerto El Palomar, el tema de los agroquímicos, inversiones en mayor tecnología en el ámbito de las instituciones del Estado y sindicatos que protestan porque hay empresas privadas que hacen inversiones en tecnología. El ignorar estos temas es grave porque se supone que en la escuela secundaria estos temas se estudian y los alumnos deberían haber aprendido. Pero la realidad nos golpea en la cara, sacando a la luz que la mayoría de los docentes no tiene idea sobre la influencia de la tecnología en el trabajo y mejoramiento en la calidad de vida de las personas, y hasta hay docentes que plantean lo contrario. Mucha ignorancia en quienes deben enseñar. Eso es gravísimo. Claro, también están los que hacen politiquería barata y sucia, tratando de frenar estos avances porque se les terminan varios curros o malas prácticas culturalmente enquistadas en organismos públicos, como el tema del control del presentismo. Y los sindicatos que viven en una realidad que ya pasó hace 70 años. Sindicalistas que siguen viviendo en el pasado y quieren seguir en un mundo donde las prácticas laborales deben seguir siempre igual, sin cambios, avances, desarrollos. Porque eso significa que los roles y funciones de los sindicatos deben cambiar y no quieren hacerlo. Es que muchos no son afectos a la claridad y transparencia. Imagínense ustedes las siguientes situaciones. Se inventó la lamparita eléctrica. ¿Qué hacemos con los productores de velas? ¿Se van a quedar sin trabajo? ¿Qué pasó en realidad? Las velas igualmente se siguen fabricando, pero la aparición de lamparitas eléctricas para iluminar generó millones de puestos de trabajo y mejoró la vida de toda la humanidad. Otros ejemplos. En el siglo XV apareció la imprenta. Los copistas tuvieron menos trabajo, pero generaron muchísimos trabajos nuevos y diferentes, desde ser librero hasta trabajar en las máquinas que imprimían los libros y tantos otros más. Con la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII, las tejedoras perdieron sus trabajos o los reconvirtieron. Pero es innegable que las industrias textiles permitieron producir muchísima más ropa de la que la humanidad hacía hasta esos tiempos. Las palomas, en el siglo XIX, nada pudieron hacer ante la invención del telégrafo y luego del teléfono. El invento de los motores, tanto a vapor como de combustión interna en el siglo XIX y principios del XX, no provocó la queja generalizada de los caballos, bueyes y carreteros. Al contrario, miles de caballos y bueyes mejoraron sus condiciones de vida al no tener que estar todo el día tirando de un carro, y los carreteros tuvieron miles de opciones de nuevos empleos. La radio, inventada a principios del siglo XX, dejó sin trabajo a los trovadores y serenos urbanos,
pero ellos pudieron encontrar trabajo como operadores, conductores, técnicos, buscando publicidad, etc. Hace ya muchos años que el cassette fue reemplazado por otras tecnologías, como el disco compacto. Y el disco compacto hoy se usa muchísimo menos. Por ejemplo, ¿usted sigue comprando discos compactos para grabar música para el auto? Hoy casi nadie lo hace. Están los pendrives enchufados en puertos USB. Son mejores, más prácticos y tienen muchísima mayor capacidad. ¿Y quién sufrió por ello? Nadie. Un último ejemplo. Hoy se están extendiendo formas de construir viviendas en un solo día y con cemento. Son los sistemas basados en impresión en 3D. Ya me estoy imaginando que en Argentina aparecen los "huelga, huelga, aplastemos la tecnología, viva la prehistoria, queremos ser neandertales, UOCRA presente en la lucha". Así comienza Se Pudrió Todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, nos encontramos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde FM 88.7, Radio City de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Y Se Pudrió Todo tiene sitio web, cuya dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar, donde pueden encontrar los documentos e informes que damos en día a día, entre lunes y viernes. Por ejemplo, en la sección documentos tenemos desde la Constitución Nacional a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de las Municipalidades, los informes del INDEC, los estamos subiendo a todos los que están surgiendo a partir de este año. Sobre educación tenemos el informe de la Organización de Estados Iberoamericanos sobre el tema de la formación docente, también los resultados de las evaluaciones Aprender 2017, tanto en el nivel primario como en el secundario. También tenemos los documentos a nivel internacionales, como por ejemplo la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sobre el que muchos miran para otro lado. Bueno, acá lo tienen para consultar qué es lo que dice, que tantas veces lo nombramos en este programa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. También tenemos el tema de el feminismo, está el Manifiesto SCUM de Valery Solanas. También tenemos el informe de marzo del 2018 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También tenemos el histórico fallo del juez Sergio Torres en el caso Wolf Moró sobre el tema discriminación y fueros, en donde dice claramente que el artículo 68 de la Constitución Nacional deja bien en claro que los legisladores no están amparados por los fueros, por hechos anteriores a ser legisladores. Y esto lo venimos planteando porque hay senadores que tienen declarada la prisión preventiva o directamente la prisión, como ser el sultán de Anillaco. También están las resoluciones del juez Arias sobre las inundaciones en La Plata. También tenemos la Biblia y el Corán, ya que tanta gente habla muchas veces sin saber qué dice el Corán. Bueno, acá lo tienen para consultar. Respecto de los informes, tenemos también en economía lo que tiene que ver con los 100 años de la historia argentina, la reforma laboral en Brasil y Argentina,
todo el tema de la macroeconomía. Respecto de la sociedad, hemos subido el informe sobre el proyecto de ley del aborto legal que hicimos antes de ayer, y que lo vamos a volver a poner al aire en estos días. La alimentación de los chicos en la época de clases, la decadencia educativa argentina, la degradación del idioma, los clubes de barrio y varios temas más. En historia tenemos subido ya la globalización, historia y memoria, inversión en tecnología espacial, y sobre nuestra casa tenemos el informe subido del botiquín de primeros auxilios que dimos esta semana también, y la caja de herramientas, y vamos a seguir subiendo. Pero también en este sitio web pueden encontrar los audios de los programas que quiera volver a escuchar o que se lo perdió. Bueno, entra en sepudriotodo887.blogspot.com.ar y allí tiene toda la información. Además, también nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en el canal que tenemos en YouTube, también en Google+, Google+, y si nos quieren enviar un mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y hoy tenemos varias noticias importantes del nivel local, provincial, nacional e internacional que iremos dando, analizando y explicando qué es lo que está sucediendo. Vamos a las noticias locales. Hoy, jueves 12, comenzamos en San Nicolás los actos sobre nuestra historia, llamados San Nicolás 270 años de la organización, que estará a cargo de Ricardo Echeverri. El viernes será la presentación de acrobacias aéreas Pauay, y el sábado 14 de abril se hará el desfile cívico-militar y se inaugurará la puesta en valor del Parque San Martín con la posterior actuación de Los Tequis. Y recordemos que hay también una aclaración realizada por el historiador Ricardo Primo en el sentido de que en realidad nunca fue fundada la ciudad ni tampoco el municipio. Pero datos más, datos menos. Estamos en una serie de actividades muy lindas para disfrutar en familia. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Y volvemos a repetir algo que ya venimos diciendo desde el lunes. A través de la Oficina de Empleo San Nicolás llegó el tráiler Empleo Joven, el cual acerca todos los programas que ofrece el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El tráiler estuvo desde el miércoles y hoy en distintos lugares de la ciudad. El asunto es que mañana, viernes 13, estará en la Plaza de la Emilia, cuya dirección es Leodegario, Córdoba y Ferreira. Está orientado a jóvenes de 18 y hasta 24 años que estén o no dentro de un programa social, quienes deberán acercarse con el comprobante del CUIL, el documento, el DNI y también una fotocopia del DNI. Según consultoras privadas, las perspectivas son muy buenas en el sentido de que se espera un aumento significativo en cuanto a oportunidades de trabajo para jóvenes respecto del año pasado. Se habla de hasta un aumento del 14% para toda la región. Esperemos que se pueda dar, y si es mejor que un 14%, pero vamos para adelante todavía. Hoy, jueves, el frigorífico Marc retomó las actividades que habían sido suspendidas por el conflicto que explicábamos desde el otro día. Al parecer se llegó ya a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores por la mediación del Ministerio de Trabajo en la oficina acá de la delegación de San Nicolás. Punto a favor del delegado Matías Grams, a quien felicitamos y agradecemos por su actuación en pos de lograr que la situación se solucione. Esperemos que
de ahora en más se pueda trabajar y producir sin mayor inconveniente y esto lleve felicidad a todo el mundo, menos a los pollos pobrecitos, ¿no? Y bueno, los vegetarianos tenemos que siempre meter la colita ahí. Y una noticia más que es interesante: internos de la Unidad Penal número 3 de San Nicolás, que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense, arreglaron bicicletas donadas por el Poder Judicial y esos rodados ya restaurados a nuevo fueron entregados a fines de año pasado al Consejo Escolar Local, que para beneficio del programa Movilidad, las está repartiendo en distintas escuelas a los alumnos que tienen bajos recursos para facilitar la asistencia a clases. Bueno, linda medida, y además los internos de la unidad penal que no sabían arreglar bicicletas están aprendiendo también un oficio. Bueno, ahora vamos a pasar al nivel provincial, en donde el asunto está bastante movidito con algunos temas que venimos tratando desde ya muchos días atrás. Entonces vamos a ir avanzando sobre determinadas informaciones. Por ejemplo, días atrás informábamos que la intendente de La Matanza, Verónica Magario, había recibido 240 millones de pesos para seguridad en el año 2016 y que no había ejecutado ni un peso. Tampoco rindió gastos de ese dinero en otros rubros. Es decir, el dinero desapareció. Después se victimiza diciendo que no le envían dinero para seguridad. Y claro, ¿qué le van a mandar si los millones que le enviaron desaparecieron? No están en ningún lado. ¿Se los robó? Ahora, el vicepresidente del Consejo Deliberante matancero, llamado Miguel Saredi, aseguró que lo primero que hará en estas horas será presentar un pedido de informes al respecto de este tema. Y bueno, así como nosotros venimos comentando este asunto desde hace varios días, es que en la provincia de Buenos Aires hay bastante polvareda levantada, porque lo que sucede es que por el pacto fiscal, si una intendencia no rinde como corresponde los números de los gastos, el dinero que les entra a las municipalidades, el dinero que gastan y en qué, las boletas pertinentes, todo ordenado en los libros contables como corresponde, entonces si no rindió el dinero que se le envió, por ejemplo en este caso para seguridad, del 2016, en el 2018 no le dan un peso en ese rubro. Y están que vuelan muchos intendentes. Y claro, porque era una práctica que venía ya de antaño, y vaya a saber desde cuándo, de que el gobierno de la provincia les envía un dinero para determinadas cosas y luego esas cosas no se hacen. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Algunos lo utilizan para otros temas, como sucedió acá en San Nicolás. Pero en este caso, por ejemplo, y en otros más que se están denunciando en estos días, no hay ningún registro de que el dinero se haya utilizado, aunque sea para otra cosa. Millonadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Era normal para determinados intendentes robarse millones y millones de pesos durante años? ¿Qué pasa? ¿Les molesta que no lo puedan seguir haciendo? Y sobre este tema del pacto fiscal, que los municipios, por lo general peronistas, no quieren aprobar, aunque no todos, porque ya varios municipios gobernados por el peronismo lo aprobaron, pero la mayoría no.
hay que dejar en claro lo siguiente. El pacto fiscal obliga a los funcionarios de los municipios a bajar el déficit y a llevar las cuentas en orden y bien documentadas, además de otros aspectos que hacen a la ética y al cuidado del dinero público, y también que, al recibir dinero para obras, éstas se hagan, pero que se hagan bien y se terminen en tiempo y forma. Si no rinden como corresponde el dinero enviado, no se les envía más hasta que las cuentas estén en orden. A esto los intendentes peronistas lo llaman extorsión. Son unos caraduras. Para mí deberían ir presos. No sé por qué le dan tanta vuelta. A ver, te mandamos 240 millones de pesos. ¿Dónde está? Ay, que no sé. No sabe. Listo, fiscal, juez. A ver, prisión, adentro. Y luego empezamos las etapas procesales, el juicio y todo eso. Ahora resulta que estos crápulas se juntaron y están elaborando un nuevo proyecto de pacto fiscal, cambiando varios puntos de los que la provincia de Buenos Aires ya había acordado con la nación. Entre esos puntos buscan encima un aumento de la coparticipación. Sí, encima que no rinden como corresponde el dinero gastado, quieren más plata. Es de no creer, es de no creer. Ahora, este tipo de cuestiones tienen que hacer pensar al ciudadano. ¿Qué estoy votando? ¿A quién voté? No se puede seguir en un país donde unos pocos se enriquecen entrando a la política, robando lo que es de todos nosotros, robando descaradamente, sin hacer las obras necesarias. Y claro, así recibimos la provincia de Scioli de la manera en que la recibimos. Sin infraestructura de ningún tipo, todos los servicios un desastre, gente que muere en las rutas por cuestiones nimias, que es arreglar un pozo, con rutas destruidas, sin señalizar, sin asistencia de ningún tipo. Así nos dejaron la provincia, invadida por el narcotráfico, los delincuentes. Y claro, si los primeros eran muchos de los que estaban en la política. Entonces, a ver, tenemos los gobernantes que nos merecemos. Si nosotros como ciudadanos no pensamos que debe haber gente honesta y no nos importa que nos roben, y bueno, entonces después no nos quejemos. Pero esa es la realidad con la que nos hemos encontrado. Una realidad que, bueno, a decir de María Eugenia Vidal, quiere cambiar. Cometen errores, en otros casos no los cometen, hacen lo que pueden con lo que tienen, bueno, más o menos, qué sé yo. Están buscando ponerle orden, nos puede gustar o no la forma, pero no se podía seguir con lo que se recibió. Hasta hay países africanos que en los últimos 15 años nos pasaron por arriba en crecimiento del PBI, en desarrollo, en infraestructura. En la introducción estábamos hablando de tecnología y trabajo y estaban diciendo ahí que en tecnología nuestro país, en América Latina, de 20 países medidos, estamos en el puesto 15. Somos de los peores países del mundo en cuanto a tecnología de Internet. Varias veces el año pasado comentábamos que la realidad de las líneas telefónicas digitalizadas es en el sector del centro y llega a muy pocos barrios en las principales ciudades.
Los que están en el centro pueden acceder a una conexión, supongamos, de 20 megas. 20 megas no es nada hoy en el mundo. La conexión domiciliaria mínima en España, no estoy hablando de España, no hablo de Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España. Por 10 euros mensuales te ponen en tu casa una conexión de 100 megas por segundo. Y ojo, los 100 megas andan en 100 megas. No es chiste. Y 10 euros son hoy 200 pesos. ¿Cuánto está pagando usted y qué servicio tiene? ¿Siempre anda bien? Me río por no llorar. Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, nos pasan por arriba. Y sin echarnos blem, nos sacan brillo igual. Se mofan, se burlan de nosotros muchas veces por este tema. Nos pasaron por arriba. Y en tantos otros temas. Y hay muchos argentinos que les duele o les molesta o desconoce este tipo de realidades. Y entonces hay discusiones en donde dice, ¿qué está diciendo? ¿Qué Chile, qué Perú, que se mueren de hambre? No, papito, informate. Hace 15 años que la realidad cambió mucho en América. Mientras nosotros atrasamos, otros adelantaron. Las realidades no son iguales como las que uno pensaba en la década del 70. No tiene nada que ver. Y hasta hay varios países de África que nos pasaron por arriba también. Con solamente buscar información en internet es suficiente. Está en todos lados la información. Pero claro, si algunos todavía siguen con el palenque, el mate, y bueno, querido, comete un asadito esta noche con Martín Fierro y seguí en el siglo XIX. El mundo es otra cosa, es otra realidad que lamentablemente muchos no quieren ver. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, República Argentina. Y ahora vamos a pasar al plano al plano nacional para ver a qué es lo que está pasando y en lo posible tratar de explicarlo. No es tirar las noticias así, pasa esto y lo otro, sino es ver, bueno, a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo pasa? ¿Algún tipo de análisis podemos hacer? ¿Alguna idea? Como para entender mejor qué es lo que sucede y por qué. A nivel nacional podemos empezar con lo siguiente. Hoy se llevó a cabo la segunda jornada de exposición de personas en la Comisión sobre el tema del aborto en el Congreso de la Nación. El dato que me impresionó, aunque no me sorprendió, fue ver que la cantidad de legisladores presente era muy baja. La sala estaba casi vacía. Esto es una falta de respeto descomunal hacia los expositores de argumentos tanto a favor como en contra de la despenalización del aborto. Pero más aún, hacia sus representados, es decir, nosotros, el pueblo. Porque los que van a exponer son los que están dando argumentos tanto a favor como en contra para ayudar a los legisladores a tratar el tema con mayor conocimiento y mayor profundidad. Pero no van. Ahora, si no van, entonces no escuchan a los exponentes. Ah, claro, el primer día estaban casi todos. Se sacaron fotos, hubo discusiones y hasta gritos y insultos. Ahora, ¿por qué estaban? ¿Porque iba Griselda Siciliani? ¿Porque estaba Carla Peterson? Entonces había que sacarse foto con la
las estrellas del espectáculo. Por favor, ¡qué nivel! ¡Qué bajo nivel! Ya nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas. Pero lo de hoy deja bien en claro a quienes se vota como diputados nacionales los habitantes de este país, que lamentablemente llamo Argensauria. ¡Qué mal que estamos! Es decir, tenemos diputados, senadores, que este tema en sí les importa un comino. Claro, después voto lo que venga, cualquier cosa, total que me importa, claro. Y así nos va, y dale que va. Es increíble. Increíble. Quizá no fueron porque alguno está redactando un proyecto de ley importantísimo como declarar a la cumbia santafesina, qué sé yo, como que haya un día nacional, pongámosle el 30 de febrero. ¡Qué nivel tan bajo! Una de las noticias más importantes del día de hoy es que, bueno, en realidad es de ayer, lo que pasa es que hoy se cumplió. Ordenaron la detención del gobernador de Jujuy, del exgobernador de Jujuy, terminó en el 2015, Eduardo Fellner, por la denominada megacausa que investiga el desvío de 1.300 millones de pesos que la organización Tupac Amaru habría cobrado para la construcción de 2.200 viviendas sociales que nunca se hicieron. ¿Escuchó bien? Recibieron 1.300 millones de pesos para construir 2.200 viviendas y nunca se construyeron. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata, Fellner? ¿Milagro? Seguidores de Milagro, a ver esos que salen con los cartelitos pidiendo libertad por Milagro. Presos políticos no. ¿Dónde está la plata? Los planes eran administrados por la Tupac Amaru con los recursos girados por el gobierno de Cristina Kirchner y la intervención de la provincia. Ayer, cuando lo fueron a detener a Fellner a su domicilio en Jujuy, vieron que no se encontraba, ya que estaba en la capital federal porque se está desempeñando como asesor del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de la Nación. Un dirigente cercano a Fellner dijo anoche lo siguiente, cito: es un mamarracho, no estaba procesado, no lo llamaron a indagatoria y ahora libran una orden por los fondos de las cooperativas de Milagro Sala que, todo el mundo sabe, iban directo de Nación a la Tupac. No, querido, no es así. Están los documentos firmados. Y encima, si no lo sabías, mi amor querido, en varios diarios tenés la fotocopia o tenés la imagen de los documentos en donde figura la firma de Fellner y que es él el que asigna el dinero recibido de Nación. De acuerdo con las fuentes del caso, Fellner quedó salpicado por la firma de un decreto que facilitó estas maniobras ilícitas. Maniobras ilícitas. Si bien el monto original era de 700 millones, en el expediente en el que la Oficina Anticorrupción, que encabeza Joaquín Millón, es querellante, la cifra del desfalco asciende a unos 1.300 millones de pesos en total. Peligro de fuga y de entorpecimiento sumado a numerosos viajes a Panamá, Brasil, Uruguay, Dominicana, Bolivia, Paraguay y Chile en lapsos de tiempo cortos
de no más de 10 días en la mayoría de los casos y con la posibilidad de blanquear dinero en un paraíso fiscal. Ese cóctel, digamos, representa el núcleo duro del fallo del juez de control de número 4 de Jujuy, que se llama Isidoro Cruz, que ordena la detención de manera preventiva del exgobernador provincial Eduardo Fellner y dispone una posible pena de prisión de, escuche, 105 años. Ya estaba pidiendo esta mañana la posibilidad de exhibición de prisión porque tiene una afección cardíaca. Claro, para ser asesor en la Cámara de Diputados no tenía esta afección. Parece que le cayó mal la noticia. Bueno, vamos a una buena noticia, una que nos levante, una noticia que realmente es muy buena. Ya se fabrican en el país las primeras torres de generación eólica. ¿Vio usted, a lo mejor en fotografía o incluso personalmente ha podido verlas, que son unas torres impresionantemente grandes que tienen arriba como un ventilador con 3 aspas? Entonces cuando viene el viento las hace girar y eso genera energía eléctrica. Eso es lo que se llama energía eólica, la que se genera con ayuda del viento. Bien, esos equipos siempre fueron importados porque no se fabricaban en el país. Bueno, ahora se empiezan a fabricar. La metalúrgica Gri Calviño Towers, Argentina, comenzó la producción en nuestro país de las primeras torres eólicas destinadas a la generación eléctrica en el inicio de un proyecto para fabricar unas 300 estructuras al año. La inversión de equipamiento superó los 20 millones de dólares, sin contar el edificio que se ubicará en las naves industriales del centro industrial que el socio local posee en la localidad bonaerense de Florencio Varela. La metalúrgica Gri Calviño Towers Argentina se formó con una empresa española que las fabrica en su país y en otros países como Colombia, por ejemplo, y la metalúrgica Calviño de nuestro país. Muy bien, cuánta fuente de trabajo nuevas tenemos ahí, más tecnología, más gente que pueda trabajar en esto y que se puedan incluso triplicar o cuadruplicar no solo la producción de energía con sistemas alternativos a la quema de combustibles, sino también porque es un avance tecnológico enorme y para nuestros técnicos e ingenieros una gran oportunidad para poder ubicar a nuestro país bien arriba en el concierto mundial en la generación limpia de energía. Excelente noticia. Y además, si le gusta la literatura, sigue la novela. ¿Qué novela? Sí, sigue la novela. La novela en el Partido Justicialista por la intervención al partido. José Luis Gioja convocó esta mañana un congreso para ratificar autoridades. Los muchachos se desesperan por tener algo de poder. ¿Qué les pasa, muchachos? Ya está la intervención, apelá, Gioja, apelá la resolución judicial y volvés y te la dan. Pero hacer un congreso para ratificar autoridades en un partido que está judicialmente intervenido, cuánto circo, por Dios. Cuánta literatura de ficción, perdón. Y bueno, es lo que hay. El 2 de marzo pasado, Guillermo Moreno fue sobreseído por el juez Rodolfo Canicova Corral en la causa de alteración de los índices del INDEC. ¿Se acuerda usted? Decían 10% de inflación anual, cuando en realidad estábamos en el 38% anual.
Bueno, esto provocó gravísimos problemas a gran cantidad de gente por el tema de los porcentajes de actualización de deudas, de inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, Guillermo Moreno hace tiempo está imputado por alterar estos índices del INDEC. Recordemos que esta causa es tremendamente importante porque no solo fue un delito impresionante, sino que además perjudicó a mucha gente en lo económico que está pendiente de realizar o no juicios contra el Estado argentino. Y si hacen esos juicios, los van a ganar de acá a la China. Y es dinero que todos los argentinos vamos a tener que pagar. Moreno seguramente que no. Si es sobreseído y se dice que no hubo alteración, los juicios no se harán y se convalidará una estafa gigantesca que desacredita al país en todos los órdenes. Ahora, si es declarado culpable y se deja demostrado que los índices del INDEC fueron alevosamente alterados, sobre el Estado Nacional habría una rectificación de las políticas pasadas y nuestro país ganaría en credibilidad y recompondría su seguridad jurídica, aunque sea en gran parte. Pero también se sabe que vendrían juicios reclamando reparaciones que superarán los 10.000 o 12.000 millones de dólares. ¿Qué pasó ahora? Bueno, la Cámara Federal porteña, con los jueces Martín Irurzun y Eduardo Fara, integrantes de la Sala Segunda de la Cámara Federal porteña, decidieron revocar el fallo del juez Rodolfo Canicóbal Corral y así procesar a Guillermo Moreno y a un grupo de funcionarios que lo acompañaron en su gestión. Por ejemplo, Ana María Edwin, Beatriz Paglieri, Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Filia, entre otros. Todos quedaron acusados por la misma calificación que Moreno: delitos de violación de secreto, abuso de autoridad, violación de registros y documentos y falsedad ideológica por la manipulación de datos del INDEC. Esto no es un tema menor. A ver, volvemos a explicar cómo es el asunto. Vamos desde lo general. El INDEC es el Instituto de Estadísticas y Censos del país y casi todos los países del mundo tienen un instituto que debe manejarse lo más independientemente posible del poder político de turno. Y hay estipulados y estandarizados determinados métodos, formas de medir, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, la desocupación, el PBI, etcétera, que están estandarizados y así poder comparar cómo anda un país, cómo anda otro, dónde hay que ayudar, qué tienen que cambiar y todo ese tipo de cuestiones. No se puede hacer un diagnóstico sin datos y no se pueden establecer políticas para solucionar los problemas si no tengo un buen diagnóstico. Entonces, cuando hubo un gobierno, el de Cristina Fernández, que empieza a falsear todos los datos, porque políticamente no quería que la gente sepa la verdad sobre algunas cuestiones, por ejemplo, cuál era la inflación real, por ejemplo, cuánto era lo que estaban imprimiendo sin respaldo y que eso generaba inflación. No medían la pobreza, no sabíamos cuántos pobres había, en palabras incluso del mismo que ministro de Economía Axel Kicillof. Y tantas otras barbaridades que hicieron. Entonces, nosotros no podemos dejar pasar esto. Lo que pasa es que estamos en un grave problema.
en un gravísimo problema. La Argentina está muy desacreditada en el mundo, por más que en los últimos tiempos hayamos mejorado un poco, pero sigue muy desacreditada. El riesgo país sigue siendo muy alto. No hay seguridad jurídica. Tenemos los impuestos más caros del mundo. Claro, después decimos por qué no vienen las inversiones. ¿Y quién va a venir a invertir? Hasta que las cosas no cambien en serio, acá no vamos a ningún lado. Si realmente la justicia deja este tema bien en claro y condena a toda esta gente, ganaremos en seguridad jurídica, en credibilidad. Quizá demos un paso muy importante para que nunca más volvamos a votar determinado tipo de gente, sea del partido que sea, pero que los podamos identificar a estos chantas y delincuentes antes del tiempo de ir a votar. Ganaremos mucho, no solamente para el presente, sino de acá al futuro. Pero de hacerlo también, se nos vienen montones de juicios, porque hay mucha gente que va a querer recuperar lo que le robaron, porque al mentir en las cifras de inflación y decir que era mucho menos, las actualizaciones de distintos contratos, de muchos contratos, que se tenían que actualizar por el índice SER, por ejemplo, entonces recibían una actualización que era incluso de hasta el 25 o 30% de lo que realmente deberían haber cobrado. Es como si usted tendría que haber cobrado 100 pesos y le pagan 30 o 40 y dicen, ya está, ya te pagué. Usted se va a quedar con la sangre en el ojo. Bueno, si la justicia pone las cosas en su lugar y muestra la realidad, esa gente que no cobró lo que le correspondía va a querer recuperar su dinero. Y para eso va a establecer demandas judiciales que se calcula a grosso modo, rondarían hoy entre los 10.000 y 12.000 millones de dólares, tanto de gente de nuestro país como del exterior. Así vamos. Estamos en un brete, en lo personal, y por más que le duela a mucha gente, tienen que decir la verdad. Y si vienen los juicios, y bueno, vendrán los juicios y habrá que pagarlos. Y si no podemos resolver problemas en el tiempo que hay que juntar la plata para pagar los juicios, y bueno, que la gente que tiene problemas se fije mejor la próxima vez que vote. Entonces no podemos estar siempre echándole las culpas a la gente que no la tiene. Fíjate, viejo, ¿qué votaste y por qué? Y bueno, y después no te quejes. Ahí tenés los resultados. Pasamos al caso Cristóbal López, este empresario del kirchnerismo que dejó de pagar más de $1.000 millones de impuestos. El juez Cosentino rechazó, al menos por ahora, el pedido de quiebra que hizo la AFIP para mantener los puestos de trabajo de la empresa Oil Combustibles, porque según la AFIP, con un pedido de quiebra, el Poder Judicial puede intervenir más directamente, nombrar interventores y bueno, y de esa manera tratar de que la empresa siga funcionando. Pero el juez Cosentino por el momento rechazó el pedido de quiebra de la AFIP. El juez en lo comercial, Javier Cosentino, responsable de llevar adelante el concurso preventivo de Oil Combustible Sociedad Anónima, que es la primera empresa de Cristóbal López, al menos la que más dinero mueve, abrió este miércoles el salvataje, proceso conocido como cramdown en inglés. ¿Y esto qué significa? Bueno, puede significar muchas alternativas para salvar a la empresa. Sin declarar la quiebra,
se podría, por ejemplo, poner a la venta al menos la mayoría del paquete accionario. Si esas acciones se venden, entra dinero y con ese dinero debería ir poniéndose al día con un plan de pagos de los más de 1.000 millones de dólares que no pagó en impuestos. Lo que pasa es acá que hay un problema serio, porque Cristóbal López está libre, vuelve a su empresa y le están dando la posibilidad de que pueda seguir manejando la empresa en forma directa o indirecta. Entonces, ¿qué significa? Que yo le estoy dejando la empresa con la cual cometió delitos impresionantes, estafando a todos los argentinos en más de 1.000 millones de dólares. Y entonces, ¿que ahora le voy a creer a Cristóbal López que va a salvar la empresa y va a pagar los impuestos? Es como el dicho popular, es como poner al zorro a cuidar el gallinero. Es increíble las cosas que pasan en este país. Son cosas que muchas veces uno no tiene forma de explicarlo. Y bueno, pasa esto, y sí, al ladrón le dejan cuidar la bóveda del Banco Central. ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro! Y dale que va, a país generoso. Seguimos en Se Pudrió Todo por la 88.7 Radio City de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Seguimos con noticias del nivel nacional. McDonald's anunció una nueva inversión por 1.000 millones de pesos y la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo en nuestro país. Esto se suma a la inversión iniciada en el 2017, también pautada en 1.000 millones de pesos. En el país, McDonald's tiene en este momento unos 50 locales dentro de su gran experiencia de futuro, como dicen ellos, y hacia ahí van a ir direccionando parte de la nueva inversión. Se trata de un plan de modernización de los locales a los que se le suman kioscos multigestión, que son digitales, para armar los productos a gusto del consumidor. Zonas especiales para familias, con más espacio, comodidad y hasta tablets, dicen, para los más chicos. Y renovación y modernización en las zonas de juegos, con opciones interactivas, entre otras novedades. También la inversión plantea la apertura de nuevos locales en diversas localidades del país. Bueno, a ver, esto es desde ya una buena noticia. No solamente porque genera más trabajo, sino también porque brinda más servicios de los que ya está brindando para la gente que le guste ir a ese tipo de lugares, y se mueve más la economía, aumenta el Producto Bruto Interno, más producción, más consumo, más impuestos que tienen que pagar en total, más puestos de trabajo. Entonces, cuando esos patrioteros salen en banda a romper vidrieras en algún acto y van y rompen McDonald's como otras empresas porque son yanquis. Y bueno, después no nos quejemos, señor patriotero, cuando cierran algunos lugares. Porque cuando cierran también va a protestar y a tirar piedras porque cierra la empresa yanqui, ¿no es cierto? Y deja gente en la calle. Un poco de coherencia no vendría mal. Y sobre una gran empresa argentina, Sancor, hay novedades. Decíamos días atrás que había una empresa, Adecoagro, que ya tenía prácticamente todo acordado con Sancor,
Bueno, ahora parece que se hace realidad. Sancor aprobó por unanimidad la venta a Adecoagro por $400 millones. En estos momentos acumula una deuda de 11.000 millones de pesos, equivalentes a $540 millones. Es decir, lo que va a recibir la empresa por el pago es menos de lo que está debiendo. No obstante, esta operación hará que la empresa pueda equilibrar sus finanzas y lo que está debiendo lo pague en cómodas cuotas. La cooperativa fue fundada el 17 de septiembre de 1938. Comenzó a tener algunos problemas financieros graves después de la crisis del 2001 y de la que se recuperó medianamente en el 2009. Lo que pasa es que en el 2010 comenzaron los problemas actuales porque se produjeron a partir de que el gobierno de Cristina Kirchner, podríamos decir, intercediera en una negociación entre Venezuela y Sancor. Y el asunto fue que firmaron un contrato para exportar a ese país, a Venezuela, leche en polvo que, como Venezuela no pagó y le está debiendo más de $20 millones, Sancor comenzó a tener problemas serios en sus cuentas, además de haber tenido también algunas decisiones internas que no eran las que debían haber tomado, o sea, errores propios, no solamente los provocados por presiones políticas. Los mismos se fueron profundizando, todos estos problemas, con el paso de los años, hasta llegar a la actual e insostenible deuda que no le permite seguir siendo una empresa cooperativa. Aunque con este acuerdo dicen que seguirá siendo cooperativa, cosa que no es verdad, porque el acuerdo está diciendo que le compran el paquete accionario. Es por ello que se acordó la venta de la mayoría del paquete accionario a Adecoagro, que tiene accionistas extranjeros y algunos argentinos. Hoy Sancor tiene 2.800 empleados directos. Con esta operación, Sancor comenzará a ponerse al día con los pagos adeudados a proveedores, la AFIP, deudas bancarias enormes, etc. Es decir, no habría más inconvenientes ni versiones de que Sancor cierra o cosas por el estilo. Esperemos que se sanen las cuentas, que las malas decisiones tomadas en el pasado puedan reencauzarse y tomar mejores decisiones de acá en adelante, y que no reciban más presiones políticas para firmar acuerdos económicos con otros países que dejan en la ruina a una empresa. Ese tipo de presiones que, bueno, ya que los viejitos la hemos visto tantas, pero tantas veces. Bueno, y para distendernos un poco, en la introducción estuvimos hablando de tecnologías de la información y la comunicación y el trabajo en un informe del Banco Mundial sobre América Latina, y sobre todo había un capítulo específico para Argentina. Entonces me estaba acordando que el año pasado tocamos en general este tema y se llamaba Escritura, Imprenta e Internet. Lo tocamos con Gabriel Ruiz, me acuerdo. Entonces lo busqué y acá se los paso de nuevo a ver qué les parece. Desde la aparición de la escritura, la humanidad ha contado lo que le pasa, sus historias, sus formas de vida, sus creencias. Pero esa humanidad estaba restringida a unas
pocas personas que sabían leer y escribir. Ellas tenían el control y el monopolio del saber y de la versión a contar de cómo eran las cosas, las ideas, la vida. Eran personas que trabajaban bajo el poder de los reyes y emperadores. Los demás sectores sociales no tenían acceso a lo escrito, ni al saber leer y escribir. Los escritos se realizaban sobre la piedra de los monumentos, tablillas de arcilla u hojas de papiro. Con el paso del tiempo, se fueron perfeccionando las técnicas de escritura y los implementos tecnológicos para resguardarla. Aparecen los libros o rollos de papiro y las bibliotecas. Luego el papel, un manojo de hojas juntas y ordenadas según el texto lo disponía. Si alguien quería una copia, la misma se hacía a mano. ¿Cuánto tiempo insumía? ¿Cuánto trabajo? Dependía de la extensión del texto y del nivel artesanal solicitado. Podría ser con caligrafía especial y artística, ser ilustrada con dibujos, retratos a mano y hasta mapas. Por ello, los libros eran muy caros, muy resguardados y muy cuidados. Así se controlaba también el acceso a la información que era monopolizada por el poder de turno, ya sea político, religioso, económico y también de las sociedades secretas. En 1450, Gutenberg inventó la imprenta. Con esa máquina se podía copiar un libro en tiempo mucho más reducido. Por ello, su precio comenzó a bajar. Y así fue posible que la información de los escritos comenzó a llegar a mayor cantidad de gente. Con la revolución industrial iniciada a fines del siglo XVIII, se desarrolla aún más la tecnología y hacer un libro llevaba solo una fracción de tiempo de lo que se tardaba anteriormente. En solo unas pocas horas era posible tener un libro nuevo y perfectamente encuadernado. Su precio siguió bajando y tanto lo hizo que los libros pudieron ser adquiridos también por los sectores más bajos de la sociedad. La única condición necesaria para comenzar a tener acceso a la información era saber leer y escribir. Estos avances tecnológicos fueron permitiendo que cada vez mayor cantidad de gente acceda a la información que la humanidad iba guardando. Las novelas, poesías y demás formas de expresión escrita pudieron ir extendiéndose por toda la humanidad. Los cambios tecnológicos fueron acompañados por cambios ideológicos. Se desarrollan sistemas políticos y sociales diferentes a la monarquía. Ahora, la democracia y hasta la dictadura del proletariado pujan por hacerse de un lugar. Estos extremos necesitaron imperiosamente que la gente, toda la gente, supiese leer y escribir. Primero como un derecho y segundo porque era la manera más eficaz para que sus ideas sean conocidas y aceptadas por la gente. Y así tener más oportunidades de tomar el gobierno y convertir las ideas en realidades. Pero los que publican libros debían tener algún tipo de reconocimiento intelectual, literario o ser voceros de poderes de turno. Publicar un libro no era para cualquiera. A fines del siglo XX apareció la Internet.
Desde entonces, la humanidad cuenta con una tecnología que le permite hacer cosas que antes, nunca antes en toda la historia de la humanidad había podido hacer. Acceder en forma muy barata a la información de diverso tipo. Con la Internet podemos acceder a información sobre todas las ciencias, artes y expresiones creadas por el ser humano a través de la historia. Física, química, matemática, geografía, literatura, diversión, entretenimiento, banalidades también. Y en diversos formatos como textos, audios, videos, presentaciones, libros, folletos, bitácoras, documentales, películas, transmisiones en vivo, etc. En fin, es la democratización de la información. Pero hay algo que muchos todavía no entendieron. Y es que es la primera vez en toda la historia de la humanidad en que cualquier ser humano, independientemente de su condición social, tiene una herramienta que le permite hacer conocer sus ideas, sus sueños, sus opiniones, contar su propia historia y su propia visión de la vida. Nunca antes tuvimos la tecnología que le permita a todos poder contar sus historias. Estamos aprendiendo cómo hacerlo de la mejor forma posible, probando y experimentando. No obstante, todavía tenemos problemas para universalizar una conexión a la Internet de calidad para todos los habitantes, y no solo para su hogar. Es necesario proveer de esta tecnología a escuelas, hospitales y demás dependencias estatales, donde la gente desempeña diverso tipo de actividades. La Internet es la tecnología que, por primera vez en la historia de la humanidad, nos da la posibilidad de democratizar nuestras historias. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. ¿Usted lo está? Y cuando decimos usted lo está, significa que hay que informarse, no solamente formarse o aprender a usar la Internet, informarse sobre los problemas que tiene Internet, el tema de los virus, los ataques cibernéticos y todo esto. Por eso vino muy bien que se haya denunciado a Facebook sobre lo que hizo con los datos de sus usuarios, que los vendió. Vendió datos de 50 millones de estadounidenses en el 2016, que fueron utilizados para favorecer al candidato Donald Trump por parte de una empresa que inventaba noticias, que mentía descaradamente y que le enviaba esas noticias a la gente que principalmente tenía como objetivo votar a un partido político contrario a Donald Trump, que era el Partido Demócrata, y tenía como candidata a una mujer que era Hillary Clinton. ¿Y en la Argentina cómo andamos con esto? Bueno, acá hay denuncias de trolls y bots y todo eso. Bueno, un troll o un bot viene a ser como un usuario que en realidad no es un usuario que va de frente con nombre, apellido, o un seudónimo también puede ser, pero que detrás de ese seudónimo hay una persona que de buena fe publica determinadas cosas, sus ideas, sus historias, que difunde noticias. Lo que pasa es que a estos trolls y bots, que en realidad los bots son programas de informáticos, que no hay gente de verdad atrás de un bot, mienten descaradamente a partir de órdenes que les dan
sus dirigentes políticos principalmente, de determinados partidos, que reciben órdenes de ellos de publicar determinadas cosas, de atacar a determinada gente, de insultar, de difundir noticias falsas. Es decir, acá hicimos lo mismo que en Facebook, pero a la criolla. Y ojo, no lo hace un partido político y nada más, lo hacen todos los partidos. No es solamente los trolls de Peña. Recordemos que el año pasado se enganchó en una escucha a Sergio Massa dando órdenes a sus trolls de qué es lo que tenían que salir a publicar. Y ni hablar de las cámaras ocultas de años anteriores sobre cómo se manejaban los cibertrolls del kirchnerismo. Es decir, acá no se salva nadie. Entonces, cuando uno tiene una cuenta en una red social, tenga cuidado con lo que le mandan. No estoy hablando solamente de las cadenas que muchas veces pasan información falsa, sino estoy hablando de cuestiones políticas en donde se miente descaradamente. Hay que saber discriminar cuál es la información verdadera de la falsa, cuál es la mentira que se está diciendo para no darle bolilla y dejarlo, o bloquearlo. Y mucha gente repite y distribuye ese tipo de cosas de buena fe, porque se lo cree, porque no sabe que es una noticia falsa. Bueno, hay que empezar a aprender a identificar esto. Y la mejor arma que nosotros tenemos respecto de este tema es el conocimiento, saber, informarse por distintos medios. Y ojo, también es cierto que gracias a las redes sociales, muchas operetas de los medios, como diarios, televisión, radios, periodistas que reciben sobres bajo cuerda, se han caído gracias a que existen usuarios en distintas redes como, por ejemplo, Twitter, Instagram, Facebook mismo, que salen a tirar y a voltear las mentiras. Es decir, hay de todo en la viña del Señor. De todo. Esto es Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 Radio City de San Nicolás. Y ahora vamos al nivel internacional. Y acá tenemos algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, el Papa Francisco sigue pidiendo perdón. Francisco admitió graves equivocaciones en el caso de abusos de la Iglesia chilena y pidió perdón. Recordemos lo siguiente: ya pidió perdón a los argentinos por si alguno de sus gestos había ofendido a la gente, refiriéndose principalmente al envío de rosarios y al haber recibido a gente que tiene que dar muchas explicaciones a la justicia y haber negado audiencia a otra gente que no se la debería haber negado. Por ejemplo, no recibió a Margarita Barrientos. Ahora pide perdón porque dice que se equivocó con el caso de los abusos de la Iglesia chilena y pidió perdón. Así consta en la carta enviada a los obispos de Chile, después de haber leído un informe de 2.300 folios realizado por el enviado especial que investigó el caso del controvertido obispo de Osorno, Juan Barros. El Papa admitió hoy, por el día de ayer, haber incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Disculpe, Francisco, pero la información se la habían pasado, ¿eh? Que usted no la haya leído,
es otro tema. La información la tenía. Ya es tarde, me parece, que para pedir perdón sobre esto. Recordemos que en su visita a Chile, realizada hace muy poco tiempo atrás, el dato tremendo fue la escasa concurrencia de fieles a sus homilías. Francisco pasó por Chile con un gran rechazo por parte de la población. Y era muy triste ver las fotografías aéreas en donde los predios donde Francisco se presentaba estaban casi vacíos. Casi vacíos. No obstante, no deja de ser una buena noticia, en el sentido de que reconoce que acá se equivocó. Y también hay un problemita dogmático con lo que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque al decir que él se equivocó y pidió perdón, se acabó un dogma que es el llamado de la infalibilidad del Papa, que establece que el Papa nunca se equivoca. Entonces, el mea culpa de Francisco frente a los abusos sexuales en Chile, las mentiras que según se dice por ahí le dijeron a él, cosa que yo no estoy de acuerdo porque los informes se los pasaron desde hace ya mucho tiempo y las 2.300 carillas a las que hace referencia actualmente no es que se las mandaron ahora, ya las tenía desde hace mucho. Entonces, este tipo de cosas, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. La infalibilidad del Papa era algo que realmente, para cualquier mente medianamente razonable, es una aberración. Pero justamente con este tema, el Papa Francisco sentó un precedente muy importante para un cambio en el dogma de la infalibilidad del Papa. El Papa no es infalible. El Papa es un hombre más y que se puede equivocar. Y ahí está el valor de su pedido de perdón. Al parecer, en estos últimos meses, estuvo leyendo con detenimiento el detallado informe que le prepararon los obispos Charles Cicluna y Jordi Bertomeu sobre 64 víctimas con sus testimonios y repletos de datos que ya fueron corroborados. Es decir, no es que están en una etapa investigativa que vamos a ver si es verdad. No, ya está comprobado, hace mucho que está comprobado esto. Mucho tiempo, por eso en Chile la gente no se lo perdonó. Por eso en Chile le fue tan mal. Repito, no hay mal que por bien no venga. Y el bien de esto, ¿qué es? No solamente que hay un papa que pide perdón, que se equivocó, que dice que se equivocó, sino que tira abajo un dogma que realmente en siglo XXI todavía no podía seguir vigente, que es el de la infalibilidad del Papa. Francisco dice, el Papa no es infalible, es un hombre más que puede tener errores. Nos sirve a todos para aprender y para los católicos practicantes para que puedan actualizar su dogma quitando esta aberración de que el Papa era infalible. En el ámbito internacional vamos a pasar ahora a Brasil, que lo hemos tenido un poco descuidado en estos últimos 2 días, sobre el tema del caso Lula da Silva, porque hay una opereta terrible ahí. Que en sí lo de Lula ya prácticamente está finiquitado, terminado, pero la Corte de Brasil postergó la discusión de una norma
que encarceló a Lula da Silva. Es decir, Lula da Silva fue encarcelado porque hay una parte de una ley que dice tal cosa. Y la Corte Suprema de Justicia tenía que tratar esta semana esa ley. Y si la Corte la volteaba a esa ley, Lula podría quedar libre. Como muchísima otra gente que fue encarcelada antes de la tercera instancia. Fue encarcelado Lula cuando se termina la segunda instancia judicial. Y me estoy refiriendo a que esa norma es la que establece que un condenado en segunda instancia debe ser arrestado, como ocurrió con el líder del PT, Lula da Silva. ¿Es una casualidad que justo ahora se esté por tratar este tema? Muchachos, claro que no. ¿Qué les pasa? Es más, ¿por qué se trata un tema como este en la Corte brasileña? Porque si la ley ya fue aceptada y votada hace tiempo, ¿por qué hace tiempo no la trataron? La ley, la norma de la que estamos hablando, fue votada y aceptada por la Corte, por la misma Corte, en el año 2016. Y que ahora la misma Corte va a ver si esa ley corresponde o no. Vamos, somos grandes. Parece que nuestros vecinos brasileños tienen algunos compatriotas que se están copiando de los argentinos en cuanto a inventar chicanas para salvar a los corruptos. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el Partido Ecológico Nacional, con el fin de facilitar a muchos empresarios acusados y que están presos por la causa Odebrecht. ¿Y por qué el Partido Ecologista quiere beneficiarlos? Y bueno, porque muchos de esos empresarios son los aportantes a ese partido con mucho dinero para las campañas electorales. Y ahora vienen las elecciones presidenciales, ¿sabían? Pero el Partido Ecologista pidió al máximo tribunal que retire la demanda que ellos mismos presentaron porque echaron a su abogado y decidieron nombrar a otro. Sí, con esto quedó clarito que hay brasileños que aprenden artimañas de argentinos defensores de corruptos y delincuentes. Entonces, el tribunal decidió postergar el tratamiento de inconstitucionalidad por 5 días, es decir, lo van a tratar la semana que viene. Pero también hay otra versión, y es que, según dicen, ese partido tiene una inclinación derechista, es decir, totalmente contraria a Lula da Silva. Entonces, se plantea que retiraron el pedido de inconstitucionalidad, ya que si se tratara y encima lo aprobaran, favorecería a Lula dejándolo en libertad, y la derecha no lo quiere libre. Parece que son horas de febriles negociaciones entre 4 paredes. ¿Por qué decimos eso? Porque el pedido es de postergar el tratamiento y no dejarlo sin efecto. Porque si el Partido Ecologista retira su pedido de inconstitucionalidad, ¿qué es lo que tiene que tratar la Corte? Nada, no existe. No hay pedido de inconstitucionalidad, ya está, listo. Pero la Corte, cuando recibe el retiro, el pedido de retirar la demanda de inconstitucionalidad, no lo toma como un retiro de demanda, sino como una postergación de la charla, de la discusión. Qué trucho todo. Y bueno, dale que va, ¿no es cierto? Así vamos en América Latina con este tipo de cuestiones que, como decíamos en días pasados, no puede haber así una justicia para
los ricos, los políticos, los corruptos de guante blanco, y otra distinta para el que se robó una gallina porque tiene hambre. No puede ser. Qué mundo loco, ¿eh? Y ya que estábamos hablando de cuestiones judiciales y de Argentina, me encuentro con que hay un informe del Consejo de la Magistratura. Bueno, también de quién, bueno, mucho no se puede creer en esta gente, pero bueno, es el Consejo de la Magistratura, es una institución importante y bueno, presentó un informe que tiene que ver con una auditoría que mandó a hacer la misma magistratura sobre la cantidad de casos que hay en los distintos juzgados federales, sobre el tema principalmente de corrupción. Y lo que sucede es que el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó hoy el primer informe oficial sobre las auditorías a las causas por corrupción tramitadas en los juzgados federales del país entre 1996 y 2016. Es decir, 2017 y 2018 no entran en lo que vamos a comentar ahora. En el lapso de 1996 a 2016, se tramitaron 9.476 causas por corrupción, de las cuales aún están abiertas 2.178, es decir, 7.200 ya terminaron, fueron cerradas. Nos puede gustar o no cómo terminaron, pero están liquidadas, ya no van más. Quedan desde 1996 a 2016 2.178 causas abiertas. Ahora, de esas causas, el 55% terminó con algún tipo de condena. Una condena que puede ser mínima. Te doy 2 días de prisión, pero como son menos de 3 años quedás libre. Y cosas así. Indignantes algunas causas. Y entonces nos encontramos con que por coimas hay solamente 400 casos tramitados en estos 20 años. En el país de la coima solamente 404 casos hay en los tribunales en los últimos 20 años. Eso dice la auditoría. Qué bárbaro, qué bárbaro. Si los números son ciertos de lo que dicen acá, es para cerrar Comodoro Pi, porque también hay unos datos que son muy, muy increíbles. Yo los estoy pasando acá, los estoy leyendo y realmente les voy a comentar algunos como para tener una idea, ¿no? Según los números dicen que el 63,5% de las causas alojadas en Comodoro Pi en trámite fueron abiertas en los últimos 3 años, es decir, del 2013 al 2016. Es decir, fin del gobierno de Cristina Fernández y el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Y que el 21,4% tienen entre 3 y 5 años de gestión, un poco menos del 10% de 6 a 10 años de trabajo y casi un 5% más de una década de tarea judicial. Y bueno, hay algunas cuestiones que son, qué sé yo, podríamos, en vez de llorar, podemos decir risibles. Risibles, y sí. De 50 causas que quedaron pendientes de más de 10 años, sí, 50 nada más, hay 50 causas que tienen más de 10 años. Tenemos causas como tráfico ilegal de armas, por la que el sultán de Anillaco fue condenado y espera la confirmación de casación. Es una causa de 1995, y bueno, ¿y casación cuándo va a confirmar eso?
Y cuando se actualice esta primera entrega de las auditorías, ingresará la de asociación ilícita contra Néstor y Cristina Kirchner, que Elisa Carrió abrió en el 2008, justo van 10 años de esto. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar con estos números? Y sirven como un prediagnóstico, si quieren también un diagnóstico, sobre cuestiones que a todos los argentinos nos duelen mucho y que queremos claridad y resolución rápida, que se dejen de andar dando vueltas, de buscar excusas, de trabarlas. Porque en un país en donde la justicia es injusta, donde no funciona como corresponde, en un país así, la república no se construye, no existe. Y si la república no existe, chau democracia, y entonces es un viva la pepa y el dale que va. Como hemos dicho ya tantas veces desde este micrófono, la justicia es, quiera o no mucha gente, la pata fundamental y primaria para la existencia de la República, para que se cumpla la igualdad de derechos para todos los habitantes, la igualdad ante la ley de todos los habitantes, no para algunos. Damos así finalización al programa de hoy. Nos vamos a ver mañana, que vamos a tener horario reducido hasta las 18. Entonces mañana a las 17 horas nos volvemos a ver. Desde ya agradecemos infinitamente su compañía y nos vemos mañana.